Son las 6 de la mañana, 58 minutos ya. Gracias por seguir conectados con nosotros a primera hora aquí en Noticias RCN. Vamos a ir ahora con la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Buen día, Maritza. Por supuesto, vamos a arrancar hablando con el que es el escándalo del día en Colombia y es este operativo del ejército en Antioquia, en donde fueron capturados varios disidentes con órdenes de captura vigentes. Lo más grave, se estaban movilizando en camionetas de la UNP que se supone deberían estar destinadas para proteger a personas, a alcaldes, a líderes, a lideresas, a tantas personas que hoy en día tienen muchas amenazas, incluso amenazas hoy de los mismos disidentes de las FARC. Arrancamos con una apreciación sobre el tema, Julio. No, pues una situación absolutamente ridícula. Los contribuyentes pagando camionetas blindadas a los criminales que los oprimen y que los matan, que los secuestran. Esto pues no tiene ningún sentido, pues es una expresión más de esa noción de que siendo más y más pusilánimes, agachando más la cabeza frente a los grupos criminales, entonces estos señores alguna vez se van a compadecer y van a decir, bueno, vamos a dejar de matar y secuestrar a los colombianos. Eso nunca va a pasar, pero esa es la noción que tienen de negociar con bandas criminales este gobierno, una noción que no es solo este gobierno, que viene de atrás, pero que se ha agudizado sin duda, y se ha agudizado, entre otras cosas, y se ha agravado por la fragmentación de la que venimos hablando. Es que ya no es los 5 cabecillas de las FARC que había en el 2015 o en el 2014 en La Habana, sino que ahora son las disidencias de las disidencias de las disidencias, y cada una tiene su cúpula, su burocracia criminal interna, y entonces a todos hay que ponerles alfombra roja y a todos hay que ponerle camioneta blindada, hacerles salvoconductos, y el colmo de los colmos, que esto nunca lo va a entender la ciudadanía porque efectivamente es inexplicable que la fiscal general salga a decir es que incluso si están en flagrancia, entonces tampoco deberían capturarlos y deben soltar a estos señores. ¿Hasta dónde hemos llegado entonces, no? Permiso para matar, como en la película de James Bond, ¿no? Sí. Si los capturan cometiendo qué tipo de delitos, para que seamos claros de cara a la ciudadanía, si los capturan traqueteando, como parece que pasó ayer porque iban con plata y con armas, o si los capturan matando, entonces tampoco el Estado colombiano va a hacer nada, por lo tanto está renunciando a su función fundamental. Esto no es comprensible desde ningún punto de vista para los ciudadanos. Muy mal, yo creo que esto demuestra un poco el desorden que hay del proceso de negociación y especialmente con la MC. Es decir, las personas que nos están escuchando no entienden, pero ¿cómo así? Con unos se negocian, con otros no, los otros tiran un dron en una cancha, en el plateado y muere un niño, o sea, ataques a la población civil, pero con los otros se puede negociar y quiénes eran los que iban en el carro. Entonces yo creo que es una falta de coordinación, porque por ejemplo, si el gobierno autoriza que los que están en la mesa de negociación se puedan movilizar por el país con protección, incluida la entrega, digamos, debería estar muy claro el protocolo, quiénes pueden ir y quiénes no. Y entonces, por ejemplo, quienes no tienen suspendida la orden de captura, quienes no están autorizados en la mesa de negociación, no deberían ir. Sí. Y entonces ahí había unos que tenían incluso la orden de captura vigente, como el tal Furi, que tiene señalamientos graves de haber asesinado a 6 policías. Entonces, esto debería tener un ajuste. Por ejemplo, frente a lo que decía Julio, si en una situación de estas se encuentra que van personas cometiendo delitos en flagrancia, como por ejemplo porte de armas, enriquecimiento ilícito, esas personas deberían de salir del escenario de negociación y hacer vigentes y hacer efectivas las órdenes de captura, como debería pasar en este caso. El gobierno debería tomar una decisión y decir, mire, frente a las personas que fueron capturadas allí en flagrancia, no procede la suspensión de las órdenes de captura y ustedes tendrán que replantear quiénes son los voceros de la negociación, porque el mensaje que queda es un mensaje de descoordinación, de liviandad por parte del gobierno con un grupo armado ilegal, pero además mina la confianza del proceso. Yo creo que una de las cosas que no ha entendido el gobierno es que adelantar un proceso de negociación tiene que tener confianza por parte de la ciudadanía, y este tipo de cosas lo que hacen es que horadan la confianza del proceso. Claro. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo ayer el jefe negociador Camilo González Pozo, que intentó dar explicaciones con respecto a por qué se estaban movilizando, que explicó que iban de una reunión a otra reunión, pero ahora la pregunta es ¿por qué personas que todavía no tenían levantada su orden de captura se estaban movilizando? No tiene ningún sentido, es como, es que estoy en preacuerdo, soy prenegociador. No, usted no está en las mesas de negociaciones hasta que no se levante su orden de captura y no tiene ninguna justificación para movilizarse. Entonces, además el agravante que encontraron armamento, efectivo, oro, es que esto no es banal.
Esto no es banal, esto no es chistoso, esto es Juana, una muy, cosa. muy poco serio y muy preocupante, porque no solo se mina la confianza, sino que es una ruptura con el proceso de negociación. Sí. O sea, estamos negociando, pero tenemos que negociar con ciertas reglas, no seguir haciendo y cometiendo las mismas prácticas, porque ahorita hablábamos con ellos que, o sea, que tuvieran plata, que tuvieran oro, que tuvieran armas, que estaban haciendo, estaban traqueteando. Pues, Es que ese es el tema. razonable pensar que sí. Esos 100 Exacto. millones de pesos de los que habla el gobernador de Antioquia son fruto de las economías ilícitas. Es decir, eso viene de las economías ilícitas, de la extorsión, del narcotráfico, de la minería ilegal. Y si estos hombres que fueron capturados ayer, estos disidentes que fueron capturados ayer porque tenían la orden de captura vigente, estuvieran en la mesa de negociación, igual tendrían esa plata. Es decir, continúan en el tema de las economías ilícitas, Mari, aún en medio de un proceso de En negociación. un proceso así, estas zonas grises son inadmisibles. Porque son zonas grises que permiten y abren el espacio a una cantidad de cosas que no son permisibles y que yo creo que dentro de ningún proceso de paz son Y justificables. si el gobierno negocia con 15, 20, 30 o más estructuras ilegales, yo creo que hacia allá vamos, porque cada vez la fragmentación es mayor. Entonces, ¿cuántos salvoconductos de criminales va a expedir la fiscalía? ¿No? ¿300? ¿400? Eso es razonable desde el punto de vista costo-beneficio en orden público. ¿Los ciudadanos ganan más negociando o son malos daños que van a causar estos personajes andando libremente por todo el país? Y uno diría, esto no es un caso aislado. ¿En cuántos otros lugares se están movilizando personas que siguen siendo, digamos, deberían ser capturados por las autoridades en las camionetas de la UNP? Y aquí ya para cerrar este tema yo quiero irme a eso, al tema de por qué los funcionarios de la UNP que están ahí permiten este tipo de cosas. Pues ese fue el llamado de atención que hizo el director de la UNP, un poco como sacando la responsabilidad. Dijo, eso fue responsabilidad de los escoltas, debieron haber adoptado los protocolos de la unidad y no haber permitido que subieran personas armadas, con oro, con billete en efectivo, seguramente dinero en efectivo, seguramente van a iniciar procesos disciplinarios y van a terminar sancionados los conductores y los escoltas del ONP sin que el gobierno asuma una responsabilidad política para eso, que esa es una de las cosas que está pasando. Es decir, el concepto de responsabilidad política es independiente de la responsabilidad penal y disciplinaria. Tiene que salir alguien a hacerse responsable de situaciones como esta. Acá todo el mundo se lava las manos, eso es lo que va a pasar. Se van a lavar las manos desde el presidente hasta el director de la UNP. Y mire, por ejemplo, el presidente. Ayer renunció la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos porque aceptó un grave error en el atentado a Trump. Dijo, fallamos, es nuestro peor error y renunció. Y aquí no y pasa excelente, nada. y aquí nadie renuncia. Bueno, voy a pasar a nuestro siguiente tema y es el otro escándalo que hay en el país por el embajador Armando Benedetti, que otra vez vuelve a estar Pudiendo sobre estar la mesa. hablando de Karol G, que estuvo maravillosa ayer en Del el gran Bernabéu, ¿no? concierto de Karol G. Ese pero tema no, ¿sabe que no lo podemos reservar para el viernes? Que también fue en tenemos- España, además. Que también fue en No España. tenemos Pero miren, Karol G, pero sí tenemos vamos a Armando hablar Benedetti. de Armando Benedetti, que está involucrado en un caso de violencia intrafamiliar en España. Otra vez Benedetti que fue protagonista además por unas grabaciones, unos audios en donde trata muy mal a quien fue su asesora en el momento, que ahora es la mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Es una actitud persistente la de el maltrato contra las mujeres de Armando Benedetti. Sobre este caso, Juana, quiero arrancar con usted. No, aquí estamos hablando de unas denuncias, además en las que implica violencia psicológica, la denuncia, y violencia física. Dentro del reporte que salió de la Policía Española en Madrid, está dicho que Armando Benedetti le cortó la ropa a su pareja, Adelina Guerrero, con un cuchillo. Que menos mal que había personas que intercedieron y lograron que no pasara a mayores este ataque, pero claramente la iba a atacar. Yo insisto que Armando Benedetti es un potencial feminicida. Si este tipo de cosas ocurren y son reales, así es como llegamos a los casos de feminicidio con este tipo de violencias psicológicas, violencias físicas, etcétera, violencias que muchas veces ignoramos y decimos, ay, eso no es grave, eso no importa. Claro que es grave, claro que importa y claro que hace parte del dominio público por parte de este personaje que además es el embajador ante la FAO. Paralelamente tenemos además a Murillo, a muchas personas, a Arlene Tigner, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hablan de una política internacional feminista, cuando ni siquiera, digamos que ya lo llamaron. Murillo hizo una intervención, yo creo que
decentes sobre el rechazo de los Benedetti, pero necesitamos que pase algo. Sí. Esto de Benedetti es inadmisible. Y además, para cerrar este tema, esa reacción tibia del gobierno nacional, que es casi que cómplice con lo que está haciendo Armando Benedetti, que además le entrega una embajada que le da, y que fue lo que él argumentó frente a las autoridades, que le da una inmunidad diplomática. Julio y Jorge, para cerrar muy Maritza, pues rápidamente, ya que se nos sabíamos acabó el que tiempo. Benedetti es una vergüenza para el gobierno y para el país, que tengamos un embajador de esa calaña, porque no hay otra forma de decirlo. Es un tipo que públicamente incluso ha reconocido problemas de adicciones, en fin, una vergüenza. La pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene una vergüenza de embajador? Y esa es la pregunta de fondo. ¿A qué se debe a que alguien tan vergonzoso sea embajador? Cuando uno encuentra que Benedetti fue jefe de campaña, jefe de debate durante la campaña de Petro y que tiene, según él mismo ha dicho, información importantísima, muy relevante sobre la financiación de la campaña electoral, pues no hay que ser muy pilo para atar los cabos, ¿no? ¿Por qué está Benedetti en esa posición que no debería estar? Porque tiene información que el gobierno no quiere que se conozca. Yo creo que esto es ya clarísimo y no hay ninguna otra explicación para que una persona de esas características sea representante de Colombia ante el mundo. Sí. Pues mire, esto es lo que uno llamaría impresentable e indefendible. Digamos, no hay argumento para defenderlo. Yo creo que incluso desde que se conocieron los audios en el que maltrató a Laura Sarabia, incluso la amenazó de muerte allí, el gobierno, si quiere ser coherente, por ejemplo, con la agenda feminista, no debió haberlo nombrado, y mucho menos en una embajada. Un escándalo innecesario. Por eso digo yo, esto sucedió en España, pero afortunadamente tenemos de contraste que Karol G nos dejó muy bien. Pero el gobierno y la Cancillería deberían tomar una decisión muy rápidamente de separar del servicio exterior a Benedetti, porque una persona como esa no nos puede representar, porque es que no olviden que un embajador representa a un país. Y es que estamos hablando además, ¿sabe qué? No De, de un hecho no solo que es vergonzoso, no sino que es un delito. Es un representante ante el país y ese personaje no puede representar Pues al país. es que yo creo que además es el espacio en este momento que debemos rechazar toda violencia basada en género y violencia hacia las mujeres. Creo que eso es Y esto un es de llamado todos. muy, muy importante. Aquí no hay ninguna sorpresa. Se nos acabó el tiempo, 7 de la mañana, 9 minutos. Señores, muchísimas gracias, muy buenos temas los que nos deja la agenda del día.